libras por pulgada cuadrada. Eso es lo que se presuponen aquí, que con ese proporcionamiento van a lograr esto. Ahora, en efecto, ¿qué cantidades necesito para formar un metro cúbico de mezcla? Allí es donde viene esta parte. Dice que 420 kilos de cemento, que nos podemos volver volumen, ¿no? Pero poder volumen traerlos a kilos, si no hay ningún problema teniendo conocimiento de un parámetro que se llama peso unitario suelto del cemento, ¿no? Entonces nosotros tendríamos esta situación y tendríamos la arena, por ejemplo, para formar un metro cúbico, entonces dice que 420 kilos de cemento, que son más o menos, son como 8 sacos, miren que cada saco de cemento tiene 50 kilos, son 8 sacos de cemento y fracción de 20 kilos más, ¿no? 8 bultos de cemento y 20 kilos más. ¿Y de arena cuánto? 0.67 metros cúbicos. Eso pues tendrá que uno tomarlos del montón o de la pila de material que exista donde uno está trabajando. Y de grava también 0.67 metros cúbicos, por eso es 122, ¿no? Pero aquí dirán ustedes, profe, pero yo cómo hago aquí 122, debería ser en volumen también esto, claro que sería en volumen, y en volumen este valor debe dar como 0.34, digan ustedes, 0.34 metros cúbicos de cemento, 0.67 de arena y 0.67 de grava. En todo caso, aquí la presentación que hacen no es en volumen de cemento, sino en peso. Pero están dando las proporciones. Entonces uno llega y bueno. ¿Y agua cuánto? 220 litros. Aquí están colocando 220 litros. Nosotros vamos a tratar de colocarle también algo de agua, ¿no? Pero quiero que se den cuenta de esto. Muy bien. En una proporción que se vuelve más, o sea, menos rica, o sea, 1, 2, 3, aquí 2 pasó a 3, dice que con esas proporciones va a alcanzar una resistencia de 3.000 libras por pulgada cuadrada y que de cemento se irían 350 kilos, o sea, 7 sacos de cemento, que la arena sería de 0.56 metros cúbicos y que la grava sería de 0.84 metros cúbicos, con una cantidad de agua de 180 litros por metro cúbico. Y así hacen para el 124, miren que da 2.500 se supone, ¿no? Y realmente es como algo que lo han sacado aquí, por eso es empírico esto, que han tenido experiencias en el pasado y más o menos que están alcanzando esta resistencia. Miren que va bajando la resistencia de 500 en 500 en la medida que vamos incrementando las proporciones de los agregados con respecto al cemento. Recuerden que el cemento siempre se mantiene uno y los demás son los que varían en su participación, el agregado fino y el agregado grueso. Bueno, entonces podemos ver esta última, 136. Dice que la resistencia sería de 1.500 libras por pulgada cuadrada. El cemento se tendrían 210 kilos, que de arena sería medio metro cúbico y de grava sería 1 metro cúbico. Para esto se requeriría entonces 160 litros, 160 litros de agua. Bueno, estas son una forma, una presentación que, le repito, no debe tomarla uno como una verdad absoluta como ingeniero ir a aplicar esto. No, señor. El ingeniero hace la dosificación de las mezclas como mandan y como vamos a aprender aquí. Simplemente les traigo esta presentación para que, digamos, tengan en cuenta que hay unas maneras de proporcionar mezclas desde el punto de vista de volumen suelto y que esto generalmente lo emplean los maestros y que de pronto uno como ingeniero lo emplea, pero para hacer un presupuesto rápido. Por ejemplo, yo voy a necesitar un concreto de 3.500. Ah, listo. Tomo la proporción 1, 2, 2. ¿Cuánto se me va de cemento? 420 kilos. ¿Cuánto se va de arena? Tanto, tanto. Averiguo en el comercio cuánto vale el punto de cemento, el saco de cemento. No, digamos 27, 30 mil pesos, qué sé yo. Entonces son 8 sacos y 20 kilos más, casi 8 sacos y medio. ¿Cuánto está el metro cúbico de arena transportado al sitio de la obra? ¿Cuánto vale el metro cúbico de triturado? ¿Cómo está el agua? ¿Cuánto vale? Entonces uno puede hacer la suma de esto y sacar el precio o el costo que sería por materiales para formar un metro cúbico de una mezcla que quiero de 3.500.
puede ser otra cualquiera, pero de todas maneras esto es como una ayuda. Ahora, esto significa que yo debo andar cargando la tablita y si se me perdió la tablita no sé qué hacer. Entonces, esto es lo que yo hago acá, ¿no? En esta parte donde vamos a mostrar cómo determinar esas cantidades sin tener que llevar tablitas, sin tener que llevar nada, sino simplemente recurriendo a algo que vamos a mirar. Bueno, aquí les quería mostrar pues, que esto lo vimos en un momento dado en el texto de Diego Sánchez de Guzmán, donde había un proporcionamiento, o digamos en porcentaje, por supuesto, de las mezclas. Y había mezclas concreto con aire incluido y ómetro media ya concreto sin aire incluido. Lo traje aquí en esta presentación que está dado como unas barritas donde realmente muestran arriba una mezcla rica y acá abajo una mezcla pobre. La mezcla rica por la participación del cemento, ¿no? Que es notable. Y la mezcla pobre, que el cemento se bajó a menos del 50%, del 7%, del 15 al 7%. Es una mezcla pobre. ¿Qué ocurre aquí en esta mezcla rica? Podríamos mirar hacia forma visual nomás. ¿Qué sería el volumen del cemento? Porque esto es volumen, ojo, no es peso, ¿no? Solamente vamos a considerar el cemento, el agregado fino y el agregado grueso. No vamos a considerar el agua ni el aire. Entonces, ¿cuánto es el cemento? 15%. Si yo tomo como 1 esto, ¿cuánto sería esto? 30 dividido entre 15 sería 2. Y 30 prácticamente dividido entre 15 sería 2. Esto tendríamos una mezcla de 1, 2, 2. ¿No? Mirando esto, ¿no? Haciendo una regla de 3. Le ponemos 1 a esto. Entonces, 15 sobre 15, 1. 30 sobre 15, 2. 31 sobre 15, aproximadamente 2. ¿No? Toda la proporción que nos va a resulta es de la división de hacer el análisis aquí. Perdón un momentico, vamos a mirar aquí donde está. Entonces tendríamos que, por ejemplo, aquí, yo podría decir que la proporción es 15 sobre 15, ¿no? 15 sobre 15 es igual a 1. Y aquí 30 sobre 15, estamos tomando el cemento como base, es igual a 2. Y aquí 31 sobre 15 sería igual a 2. 2 y piquito, pero lo voy a dejar en 2. ¿Sí? 2. Entonces tendríamos una mezcla 1, 2, 2. Para una mezcla que al parecer, según esta muestra que nos da, es una mezcla rica, ¿no? Que nos permitiría una resistencia mejor. Ahora, si miramos esta de aquí abajo, ¿cómo tomamos el cemento? Como el 7%. Entonces, miremos. ¿Qué nos daría? 25,5 sobre 7. Si alguien me puede ayudar con una operación allá, les agradecería mucho. 25 sería 25,5. 25.5 dividido entre 7. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría? Perdón, estoy haciendo algo indebido aquí. Sería 7 sobre 7. 7 sobre 7 daría 1, ¿cierto? 25.5 dividido entre 7, ¿cuánto me daría? Y 51 dividido entre 7, ¿cuánto me daría? Miren que estoy dividiendo sobre el volumen del cemento. Entonces, 25 sobre 7 me da aproximadamente, ¿qué sería? Como 3.64. ¿Cuánto, perdón? 3.64. 3.74, ¿no? 64, profe. Gracias. 3.64. Y este de acá me daría 3.64. ¿Cuánto? 729. 729. Bueno. Entonces miren que como las proporciones aquí, prácticamente si nosotros redondeáramos esto sería 1,357 aproximadamente, redondeando. Sí. No me daría tanto como acá me dio casi 1,22, pero redondeando sería 1,357. Entonces podríamos decir
que en realidad esta mezcla es más pobre, ¿no? Porque me dio 1,357, en cambio la otra es más rica, que es 1,22. Bueno, esa es la situación que tendríamos aquí. Si vemos aquí abajo, pues cómo participa el cemento, la arena, la grava y el agua. Este sería para una mezcla que no sé de qué será, seguramente será la que está aquí. No sé cuál será. A ver, veamos. Punto 56, punto 84. El punto 56 sería la arena y punto 84 la grava. Y sería para una resistencia de 3000 y sería una mezcla 1, 2, 3. Entonces quiere decir que esta, por ejemplo, y el agua dice 180, así 180. 180, recuerden entonces, 350 kilos de cemento, 350, ¿no? Miremoslo aquí, aprovechémoslo aquí. 350 kilos de cemento, ¿no? 5.56 metros cúbicos de arena, 0.84 metros cúbicos de grava y 180 litros de agua. ¿Qué nos produciría? Nos estaría diciendo que es probable que consigamos una resistencia de 3000. ¿Y cuál sería la proporción? 1, 2, 3. ¿Cómo llegamos a esto? A 1, 2, 3. Muy bien, pero ¿cómo llegamos a determinar esos volúmenes? ¿No? Entonces ahí es donde viene la parte de la cual vamos a hablar enseguida para que ustedes lo tengan presente. Voy a salir de aquí y voy a recurrir a este que está aquí. Entonces vamos a ver. Tenemos esto acá momentáneamente. Bueno, aquí tengo yo estas elementos que las tenía en la otra hoja donde estaba mirando la situación. Y este también es el mismo esquema que lo copié. Bueno, entonces yo he elaborado esta parte como para que ustedes tengan se los voy a enviar, obviamente, para que ustedes lo tengan, pero quiero que miremos a ver qué pasa. Proporcionamiento de mezclas empíricas. Lo voy a poner de una vez aquí. No está compartiendo pantalla. Perdón, gracias. No está compartiendo pantalla. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde estoy? Gracias por decirme compartir pantalla. Muy bien. Sí, gracias por decirlo, ¿no? Entonces, aquí estoy trayendo a este sitio de una hoja Excel lo mismo que estábamos mirando en la página, en la pantalla anterior que estábamos observando, el mismo ejemplito, ¿no? La misma tabla que la he tomado de un lugar de internet, que lo he tomado del texto de Diego Sánchez de Guzmán. Bueno, y acá hay otra cosa que les hablaré más luego, pero ahorita miremos esto. ¿Qué es o cuál es la forma? Les decía yo en la clase anterior, de que cuando yo estaba comenzando como ingeniero, por allá donde fue exactamente, estaba en Putumayo, me acuerdo que era, bueno, no me acuerdo exactamente, era ingeniero interventor, eran mis segundos pasos por allá, porque los primeros pasos los había dado en poco y acá había trabajado en acueductos y alcantarillados, y acá vine a trabajar como interventor general en el Putumayo. Interventor general no, pero interventor de zona, ¿no? Interventor de zona. Luego llegué a ser interventor general porque, pues, honestamente me destaqué y ascendí a luego fui el interventor de todas las zonas. Bueno, pero en principio fui interventor de zona y entonces había unos lugares donde había que tomar decisiones para, digamos, empezar a hacer ciertas obras que realmente no eran de mucha importancia, pero de todas maneras había que tomar una decisión. Entonces, yo me acuerdo que habían estas tablas y yo decía, miércoles, pero aquí voy a tener necesidad de resolver la situación, pero estos de dónde sacan toda esta vaina de que punto 56, punto 84 y 180
etcétera, y 350 de cemento para lograr un concreto de 3.000, o para lograr un concreto de 2.000, que eran 200 kilos de cemento, 0.63 metros cúbicos de arena, 0.84 metros cúbicos de grava y 170 litros, por decir algo. Entonces, en alguna ocasión dije, no, yo no quiero depender porque esa bendita tabla de pronto se me quedaba y no sabía qué hacer. Entonces, en un momento dado dije, me voy a inventar algo. Y en efecto, me inventé algo que se los presento aquí. No existe en el momento, hasta ahora no he visto. Si se meten en internet, en ninguna parte encuentran esto, porque es algo que yo hace muchos años, muchos años, yo lo adopté. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Aquí tengo la tablita donde arriba le he puesto gamma sub C, pues para decir que esta es la densidad del cemento en toneladas por metro cúbico, o en kilos por litro, o en gramos por centímetro cúbico, en todo caso 1.25. ¿No? Es el peso unitario del cemento. No es el peso específico, sino el peso unitario. Bueno, ¿qué tenía que ser? Una proporción llamada 1. La proporción llamada 1 puede ser la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Una proporción llamada 1, en la que me empiezo yo a determinar el cemento en peso. Y lo determino el cemento en peso. Luego viene la siguiente columna, el cemento en volumen. Voy a quitar esto de aquí, a ver cómo le puedo quitar. No, dejémoslo ahí. El cemento en volumen, ¿no? El cemento en peso en la primera columna. En la segunda, el cemento en volumen. En la tercera, el agregado fino en volumen. En la cuarta, el agregado grueso en volumen. En la quinta, el agua en volumen. Y luego tengo una columna que se llama sumatoria de las proporciones. O sea, voy a sumar este más este más este y me da este valor. Aquí lo tengo, está la suma de estos tres. Bueno, y acá, eso fue lo que yo en un momento dado busqué hasta que encontré un valor del volumen suelto del concreto. Y encontré que el volumen suelto del concreto era 1.66666 y nadie lo paraba. Lo redondeé a 1.67. Y de allí empecé a mirar con base en las proporciones y con base en este valor que yo adopté, 1.67 metros cúbicos de concreto suelto, o sea, de materiales sueltos para llenarlos en un cajón, que ese cajón sería 1 metro cúbico de concreto compactado. Entonces era 1.67 de los materiales cemento, agregado fino, agregado grueso, agua y todo esto, que sueltos ellos por separado, sumaban un valor de 1.67 metros cúbicos y que ya unidos todos y metidos en un cajón de 1 metro cúbico hacían 1 metro cúbico de concreto. Se garantizaba que con 1.67 metros cúbicos de los agregados sueltos me daba un resultado de 1 metro cúbico de mezcla de concreto. Entonces, ¿qué hacía yo? La tomaba la proporción, ojo, en volumen suelto, ¿no? Aquí está la proporción aquí y aquí debajo está en metros cúbicos, ¿no? Voy a colocar un poquito aquí como para que se centre esto y veamos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? En la parte superior la proporción, en la parte inferior el volumen suelto. ¿De qué? Del cemento. Aquí, en el volumen suelto del agregado fino. Encima la proporción debajo el volumen. El agregado grueso, encima la proporción debajo el volumen, ¿no? Entonces, digamos, el agua, que realmente yo no la he considerado nunca, sino que he tratado de presentarla ahorita como una aproximación. Nunca la he considerado porque el agua, en el momento de hacer la mezcla, digo que sea el agua que sea suficiente y necesaria para darle la manejabilidad a la mezcla. Bueno, de todas maneras, hice eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice, jóvenes? Tomar esas proporciones, sumarlas y me dan la suma de las proporciones. Luego, ¿qué hice para determinar con base en esta proporción el volumen suelto del cemento? Entonces, ¿qué hice? Aquí está la operación. Hago clic aquí y estoy tomando.
que este valor del volumen suelto lo divido entre el número o la suma de las proporciones y lo multiplico por la proporción que está encima, aquí encima. Entonces, ¿qué será? Este valor del volumen suelto lo divido entre la suma de las proporciones, lo multiplico por la proporción correspondiente y me da el valor de 0.167 metros cúbicos de cemento. Y luego este valor de 0.505, la misma historia. ¿Qué hago? Mírenlo. Tomo este valor, 1,67, lo divido entre 10, que es la suma de las proporciones, y lo multiplico por el valor que está encima, que es 3. Y me da el valor de 0.505. Y para el siguiente me está dando 1,002 también con la misma situación. El volumen suelto lo divido entre la suma de las proporciones, lo multiplico por la proporción del agregado grueso en volumen suelto y me da este valor. Si usted suma todos estos, le tiene que dar 1,67. Tiene que dar 1,67 porque obviamente son obtenidos con base en este valor y con base en estas proporciones. Ustedes pueden hacer la suma y dicen 0.167 más 0.505, 501 más 1,002, tienen que estar dando 1,67. Bueno, ¿qué hago con el agua? El agua sí es una cosa de ahora, porque lo quise traer aquí, pero no es cuestión mía. Eso nunca lo manejé, yo soy honesto. Solamente ya el agua, cuando la iba, al fin y al cabo, el agua era barata y hasta ahora, comparada con los demás materiales, es un elemento que es más económico, más barato. Y nunca le he puesto cuidado. Simplemente que cuando va a hacer la mezcla, digo, háganme el favor. Como punto de partida, generalmente la mezcla, el cemento debe estar entre el 50 y el 60% en peso. Perdón, el agua, el peso del agua, ojo, el peso del agua debe estar entre el 50 y el 60% del peso del cemento. ¿Listo? Entonces, esa fue esa es digamos, lo que debe ser, pero nunca lo consideraba, sino que lo estoy trayendo aquí solamente para completar esta situación, para que ustedes redondeen esto. Vamos a ver entonces. ¿Qué pasa enseguida? Yo tengo que obtener el peso del cemento, ¿no? Peso del cemento que me da 208.75 kilos, casi 210, ¿no? Casi 210. ¿Cómo hago? Para obtenerlo, yo hago esta operación. Multiplico el volumen suelto por el peso unitario suelto del cemento, ¿no? O sea, multiplico el volumen suelto del cemento por el peso unitario suelto del cemento y me produce el peso del cemento, ¿no? Son 208 kilos, bueno, son aproximadamente 4.2 sacos de cemento, porque estoy dividiendo el peso del cemento entre 50 kilos y me está dando 4.2 sacos de cemento. Entonces, ¿qué ocurre aquí? He logrado yo obtener este resultado de el volumen suelto del cemento, el volumen suelto del agregado fino o arena, el volumen suelto del agregado grueso o triturado o grava y el peso del cemento con la operación que les indiqué, ¿no? Utilizando el peso unitario suelto del cemento para pasar de volumen a peso. Y luego lo divido sobre 50 kilos para saber cuántos sacos de cemento tengo aquí. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Eso. Ahora, para el agua, es algo que lo coloco aquí, pero, por ejemplo, aquí lo coloqué como valor promedio. El 55% del peso del cemento. Vamos a ver si es cierto. Es decir, de todas maneras, 55%, mire, 0.55 por este valor, me está dando 115. En esto, ya les digo, nunca le puse el diente, no le metí el diente, porque realmente no me preocupaba. El agua simplemente debe estar bajo el control de quien llegue el momento y diga, hagan favor, esa mezcla está muy suelta, y hagan favor, disminuye el agua, y tiene que disminuirla hasta el punto que se requiera una justa manejabilidad de la mezcla. Bueno, ¿qué pasa entonces? Si ustedes miran, por ejemplo, con esto, estoy colocando las proporciones 1:3:6, acá está, 1:3:6, ¿no? Dice que la resistencia sería de 1500, eso nunca lo afirmo yo en ninguna parte. Eso es algo empírico, eso es algo que sí, estas tablitas lo dicen que sí, bueno, y lo creo también porque las proporciones nos dan a entender que es una mezcla pobre, ¿no? Bueno,
Pero entonces, ¿qué hay de cemento en esta tabla? 210 kilos de cemento. ¿Cuánto aquí tenemos? 208.75, o sea, casi 210, ¿sí? Kilos de cemento. Tendríamos que redondear a 210 kilos de cemento. ¿Cuánto hay de agregado fino? 0.5, dice acá me da 0.501. ¿Cuánto da del volumen suelto de agregado grueso? 1.002, acá le da 1. ¿Cuánto le da de agua? Le da 115. Quiere decir que allí estoy yo como bastante por defecto. Podríamos decir que si le aumentamos a estos, por ejemplo, que sería el punto 60, ¿no? A ver qué da. Con 60% todavía 125. Lo que está diciendo es que tiene una proporción digamos, de agua con respecto al cemento mucho más alta. Sería como 7 por 2, 14. Mucho más que el 70%. Pero bueno, como les digo, esto no es una cuestión fija. Eso depende de cómo van aumentando los agregados. Esa situación es algo que nunca la tomé yo. Bueno, pero vamos a mirar esta tabla. Por ejemplo, aquí dice la proporción 1, 2, 2. Pongámosle 1, 2, 2. ¿Cierto? 1, 2, 2. Entonces, mire, ¿cuánto nos da de cemento? 417, aproximadamente 420 kilos. Miremos la proporción 1, 2, 2. 420 kilos. ¿Cuánto es de agregado fino? 0.668, aproximadamente 0.67. ¿Cuánto es de agregado grueso? 0.68, aproximadamente 0.67. ¿Cuánto es de agua? 220. De aquí ya quedó, se sobró, se fue por encima, 250 con respecto a 220. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que este sería aproximadamente como 0.5, ¿no? Entonces, mire, esto es algo un poco difícil de tomarlo entre manos. Vamos a poner 0.5, perdón. ¿Sí? Estaría dando como, si yo le pongo 0.5, el 50% del peso del cemento me estaría dando 209 litros, pero acá son 220 litros. Ya les digo, este es algo que no ha sido de mi resorte. Simplemente yo lo que hacía era tratar de determinar cuánto era el cemento, cuánto era el agregado. Ojo, ¿cierto? Y esos son los valores que requería y que prácticamente se muestran acá abajo. Ahora, si uno cambia a una dosificación, póngale 1, 2, 4 o 1, 3, 4, pongámosle 1, 3, 4, a ver qué pasa con esta. 1, 3, 4, la misma cosa. 1, 3, 4 está requiriendo 261 kilos de cemento. 260 kilos de cemento. El agregado fino o arena, 0.626, 0.63. El agregado grueso, 4, la proporción, el valor 0.835, aproximadamente 0.84. Y el valor del agua, miren aquí 170, me quedé pequeño con el agua. Entonces quiere decir que no es algo que yo lo pueda encajar con un factor, sino que se va cambiando de acuerdo a las circunstancias y yo no puedo afirmar nada de eso, ¿no? Listo, entonces podemos mirar que este ejemplito que aparece aquí de 350.56.84 está asociado con ¿no? Con este renglón, miren, aquí lo pueden mirar, 350 kilos, 0.56 de agregado de arena, 0.84 de grava, y el agua que dice 180, que yo no me meto a decir nada allí, ¿sí? En esa parte. Entonces, 1, 2, 3, por ejemplo. Aquí podría yo inventarme otra mezcla, 1, 5, una pobre mezcla, 1, 5, 5, digamos. 1, 5, 5. Miren que una mezcla 1, 5, 5 necesitaría 190 kilos de cemento, que no están aquí, que serían aproximadamente 4 sacos, 0.76 metros cúbicos de arena y 0.76 metros cúbicos de agregado grueso. Y dice aquí que 95 litros. Esto yo no me meto allí, pero es decir, yo simplemente digamos que veo lo que es el cemento en peso, en kilos, el agregado fino en volumen en metros cúbicos y el agregado grueso en volumen en metros cúbicos. ¿Listo?
Cualquier cosa que no está aquí en esta tabla se la pueden inventar. Por ejemplo, digamos una mezcla 1, 2, 5, 4. 1, 2, 5, 4. No aparece por aquí, pero perfectamente yo puedo encontrar que esa 1, 2, 5, 4 me va a dar 278, aproximadamente 280 kilos de cemento, un poco más de metro cúbico, 0.55 o 0.56 metros cúbicos de arena y 0.89 metros cúbicos de grava. Entonces, esta es la parte que yo quería mostrarles y que es importante que ustedes la tengan o la cuenten con ella para que en un momento dado uno le pueda servir para hacer un presupuesto. Por ejemplo, aquí mira, si no, saber cuál está el precio del cemento, poner el precio del saco de cemento y multiplicar por 5.6, averiguar cuál es el metro cúbico o cuál es el precio del metro cúbico de la arena, colocarlo aquí, el precio del metro cúbico del agregado grueso aquí, y hacer las operaciones y sumar eso, y bueno, y con un volumen de agua aproximado, póngale 150, qué sé yo, sacar el presupuesto que uno tiene en un momento dado para hacer algo. ¿Listo? Entonces, esto se los voy a hacer llegar a ustedes para que lo tengan. Ya les digo, esto no es algo válido para un ingeniero. Esto es algo, lo que vamos a hacer nosotros es lo correcto, lo que vamos a hacer, la dosificación que se va a hacer, en la que vamos a encontrar, digamos, una herramienta para que un ingeniero pueda hacer una dosificación que sea confiable. ¿Por qué? Porque esta se sujetará a ensayos, a pruebas, a ajustes y todo eso. Entonces dirá, con esta dosificación y con estas proporciones se logra tal resistencia. Bueno, entonces aquí quisiera yo como mostrarles también, esto es tomado de otro documento que está en internet. Bueno, aquí no me permite tal cosa, voy a quitar esta cosita de aquí. Y miren, aquí dice, está mostrando que se pueden lograr unas resistencias en kilogramos fuerzas sobre centímetro cuadrado aquí en este primer ejemplo, ¿no? Está mostrando de que se pueden hacer mezclas con diferentes cantidades en peso. Aquí está hablando de que el cemento en kilos, la grava en kilos, la arena, que pasa el también número 4, en kilos, el agua en litros. Y da unas cantidades para lograr esta resistencia. Mire lo que dice, 100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que serían como 10 megapascales. 150 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, serían 15 megapascales. 20 megapascales, 25 megapascales, 30 megapascales, ¿no? Entonces, ¿qué tienen aquí? Recomiendan que para lograr una resistencia de 10 megapascales, utilice 265 kilos de cemento, arena, 900 litros de arena, 1000 litros de grava y 205 litros de agua. Aquí, al contrario, todo lo mantiene quieto, mire el agua. El agua y el agregado grueso lo mantienen quieto. El agregado grueso o grava 1000. Y el agua 205 en pesos, ¿no? Y aquí el cemento va variando, va aumentando. Y la arena va disminuyendo. Lo que quiere decir que va a haber un intercambio entre cemento y arena, ¿no? Bueno, estos resultados son para un tamaño máximo del agregado, que sería una gravilla, o sea, un agregado bastante delgado. 3/4 de pulgada sería el tamaño máximo de esta. ¿Qué serían? ¿Qué son 3/4 de pulgada? Son aproximadamente 2 centímetros o 20 milímetros. Imagínense, si ustedes pueden ver en su reglita allí, miran, 2 centímetros sería el tamaño máximo del agregado que se crearía en este tipo de mezclas. 20 milímetros. Pero acá también plantea la posibilidad de que se hagan también unas dosificaciones, aquí sí sería dosificación, ¿no? Donde aparecen las cantidades de los materiales, ya sea en peso o en volumen, para formar una mezcla. Allí se dice que son dosificaciones, pero cuando aparece como acá abajo, estas son proporciones. O sea, son como estas, proporciones. Entonces, miren, que aquí está hablando, jóvenes, de otra manera o de otra, digamos, otra composición en la dosificación para lograr la misma resistencia al 100, o sea, 10 megapascales, 15 megapascales, 20 megapascales, 25 y 30 megapascales, que mantienen el agregado grueso como 1000, o sea, 1000 litros, un metro cúbico.
El agua, 190, 190. El cemento aquí es 230 y va creciendo hasta llegar a 395, ¿no? Y la arena comienza con 960 hasta llegar a 830. Podemos ver que con el agregado grueso, que es el doble de este tamaño, este era 3/4, tamaño máximo 3/4, o sea, aproximadamente 20 milímetros de diámetro promedio de un tamaño de un agregado más grueso. Acá es 1,5, o sea, 2 veces 3/4, o sea, 40 milímetros, aproximadamente 4 centímetros. Miren en su regla que es 4 centímetros, sería un agregado bastante grueso que puede servir para determinadas obras, pero no para todas, ¿no? Porque a veces tan grandes son esos agregados que no alcanzan a pasar entre las barras de refuerzo que están colocadas en los elementos de una estructura. Pero bueno, ¿qué podemos ver aquí? Que aquí esta entidad, que es Cemex, nada menos que Cemex, ¿no? La cementera, la productora de cementos Cemex, es quien propone esta situación y entonces dice que con tamaños de agregados más finos se alcanzan las resistencias indicadas aquí en el encabezamiento, iguales que las resistencias que pretenden alcanzar acá con este encabezamiento. Son las mismas resistencias, ¿no? Y que cuando el tamaño máximo es más pequeñito, se requiere de más cemento, ¿no? Se comienza con 265, 310 hasta 450. Que en cambio acá, cuando el agregado es más grueso, se requiere menos cemento. Comienza con 230 en lugar de 265 y termina en 395 en lugar de 450. Entonces, está indicando que para mezclas que se hacen con agregados de tamaño máximo mayor, o sea, el doble en este caso, se va a requerir menos cemento, ¿no? Y se logran las mismas resistencias. Eso es cierto, jóvenes, ¿no? Ustedes saben que cuando el agregado es más grueso, pues se requiere menos película de pasta para cubrirlo, pero cuando son más finitos, requiere de mucha más pasta para cubrir a todos sus granitos más pequeños. Bueno, aquí aparece otra situación, proporcionamiento para 50 kilos de cemento, o sea, para un bulto. Entonces le dicen que para alcanzar la resistencia, la compresión de 100, 150, 200, 250, 300, con un tamaño máximo de 3/4, o sea, 20 milímetros, emplee estos materiales. ¿Cuánto de grava? ¿Cuánto de arena? En kilos, todo está en kilos. Pero es para un saco de cemento, ¿cierto? Entonces, miren que para un saco de cemento, entonces requeriría de arena 106 kilos, para grava 122 kilos, etcétera, y así se puede mirar aquí toda esta parte. Y finalmente aparece aquí abajo, los proporcionamientos. Yo este documento les voy a indicar el link para que ustedes se metan allá, lo tomen y lo miren. Realmente he traído un pedacito aquí como para mostrarles, pero es interesante ese documento de Cemex. Les indicaré o les subiré a la plataforma para que ustedes lo miren cuando quieran y les sirva de referente para sus cosas, hablando en asuntos de ingeniería. Bueno, entonces aquí muestran lo que se muestra acá, digamos, algo parecido. Es proporcionamiento, aquí alcanza a decir, yo lo corté, proporcionamiento por partes por volumen, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es volumen suelto, ¿no? Aquí también como que me salió medio, pero ¿qué hago esto? Y el cemento dice que tiene los valores de densidad y la grava y la arena, etcétera, etcétera, y hablan de peso unitario, peso volumétrico, que es lo mismo que peso unitario, peso volumétrico superficialmente seco, peso volumétrico superficialmente seco, tanto para los agregados, la arena, el agregado 1 y el agregado 2. Bueno, en todo caso, aquí lo que muestran, jóvenes, son las proporciones. Aquí lo que está es al revés. Está cemento, grava y arena. Nosotros decimos cemento, arena y grava, ¿no? Aquí han tomado, como lo pueden apreciar, uno, el cemento siempre uno, como siempre es uno el cemento en la parte izquierda. Y empieza a variar la grava y la arena. Aquí tenemos, llevando este orden, de que primero es el cemento, segundo la arena y tercero la grava. Entonces sería 1, 2 y medio, 3. Aquí, 1, 2 y medio, 2 y medio. 1, 3/4, 2, 1/4. Y así hasta llegar a 1, 1/4, 3/4. Este me parece como exagerado, supremamente exageradas esas proporciones. Creo que
creo que están equivocadas. Yo creo que con estas proporciones uno lograría un concreto de 5.000 libras por pulgada cuadrada y no de, no, sí, pues que este es 300 kilos, que significan, escúcheme, 28, sí, es de más de 4.000 libras. Entonces, sí, está bien la proporción. Está bien porque realmente este valor de 300 kilos son 30 megapascales y 28 megapascales son 4.000 libras, o sea que está por encima de 4.000 libras. Estaría bien, es más o menos racional las proporciones que se están dando aquí. Entonces, esto lo he traído para que ustedes lo miren y lo tengan en cuenta. Entonces, ojo, hacia el futuro les entrego esa herramienta que, como les manifiesto, no aparece en ninguna parte, en ningún lugar. Es algo que hace mucho tiempo, cuando yo estaba bastante joven y estaba incursionando por allá, trabajando en el Putumayo, en un momento de esos de que, madre decía, se me quedó esa tabla esta, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo recomendar o qué puedo hacer? Entonces un día me puse yo a mirar y encontré la forma de resolver este problema simplemente con ese planteamiento que les estoy indicando. Bueno, entonces jóvenes, esto era de lo que quería hablar. Repito, les subiré esta hoja de Excel a la plataforma y también el link de este documento que tiene cosas interesantes del CEMEX. También se lo agregaré allá. ¿Listo? Bueno, nos salimos de ahí y vamos a entrar entonces a otra parte que tiene que ver con algo que ya habíamos visto antes de entrar en la suspensión de clases, que fue bastante larga. Pues, voy a clicar aquí. Los agregados gruesos. Los agregados gruesos, perdón, o áridos, no los agregados gruesos, porque aquí esta expresión agregado se envuelve a todo, a los gruesos, a los medianos, a los pequeños y a los finos, muy finos. Entonces vamos a mirar esta parte que tiene que ver con la granometría. Entonces, aquí hay algunos aspectos que hay que mirar de la granometría. De la granometría se deriva el módulo de finura. Por favor, léanlo, el módulo de finura, pero reléanlo más bien, porque ya lo habíamos visto. Módulo de finura. Y el tamaño máximo, pues el módulo de finura se volvió costumbre, digamos, aplicarlo a los agregados finos. Pero, ojo, eso no es patrimonio del agregado fino. El módulo de finura es un parámetro que puede ser utilizado para los agregados medios, para los gruesos, para lo que quieran ustedes, no hay ningún problema. ¿No? Entonces, pero se ha vuelto costumbre hablar del módulo de finura para referirse a los agregados finos. Y por eso mismo se ve en algunas partes que cuando el módulo de finura es alto, en los agregados finos se dice que es una arena gruesa, y cuando el módulo de finura es bajito, quiere decir que la arena es fina. Bueno, pero refiriéndose a los agregados finos, entonces en ese caso. Ahora viene el tamaño máximo. El tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. Son dos conceptos que están pegados, ligados fundamentalmente a lo que son los agregados gruesos. Esto no es para agregados finos, no le podemos ir allá el tamaño máximo a un grano de arena, no tendría sentido. Se sabe que la arena es el material que pasa por el tamiz número 4 y se acabó. ¿No? Pero este concepto de tamaño máximo y tamaño máximo nominal se refiere al agregado grueso.
cualquiera que sea su tamaño máximo. Pero puede ser agregado medio, o puede ser un agregado grueso, súper grueso, ¿no? En todo caso, tengan en cuenta esta parte. También la habíamos mirado, quiero que la lean y la tengan en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre tamaño máximo y tamaño nominal máximo? Bueno, se había llegado aquí, habíamos pasado por aquí, y aquí vamos a ver algo, que es lo que se refiere a las curvas granulométricas. Entonces, hay aquí algo que tiene que ver con, perdóname, una curva granulométrica de Fuller y Thomson. Fuller y Thomson, ¿no? Estos señores, digamos, estudiaron bastante en su momento, a comienzos del siglo anterior, en el siglo XX, y encontraron una manera digamos, de proporcionar y de establecer y de sugerir normas para los agregados en conjunto, gruesos y finos, con el fin de que estos pudieran ser aceptados o adecuados para formar mezclas de concreto. Entonces, en ese tiempo, dice, aquí leamos un poquito, dice, por lo general, el punto de partida de todos los desarrollos teóricos de curvas granulométricas es el trabajo publicado por Fuller y Thomson, que significa The Law of Proportioning Concrete. Entonces, las leyes de proporcionamiento del concreto en los Estados Unidos de América, hacia el año de 1907, en el cual se concluye que las curvas de gradación ideal para toda la masa representan un comportamiento elíptico en su fracción fina, el cual converge con una línea recta tangente a la elipse, figura 4.5, ¿no? Entonces, ellos estudiaron todo esto, analizan que las granometrías o la gradación tendrían un comportamiento elíptico en una primera parte y luego que se vuelve una tangente hacia la parte derecha. Entonces, ¿qué colocan aquí? En las abscisas. Colocan el tamaño del agregado, ¿no? Que es 1 milímetro, 3 milímetros, 5, 7, 10 milímetros, 15, 20, 25 milímetros. Y en las ordenadas el porcentaje que pasa, porcentaje de granulometría. Y dice, esta es la curva de gradación de Fuller y Thomson. Este es algo interesante, pero no nos vamos a detener mucho en ello, porque aquí es la parte teórica de cómo ellos obtienen y qué es A y B, que son las constantes, digamos, del eje de la elipse y que se consideran acá. Eso no me voy a detener. Simplemente vamos a ver lo que finalmente se tiene y cómo plantea Fuller y Thomson una expresión que es esta, la expresión de la curva de Fuller y Thomson, ¿no? Que sería P, que es igual a 100 por la raíz de D minúscula sobre D mayúscula, o igual a 100 por la cantidad entre corchetes D sobre D mayúscula elevado a lo medio, que es igual, ¿no? La misma expresión, solo que se ha quitado el radical y en lugar de eso se colocó entre paréntesis, se elevó a la medio. Muy bien. Dice que con esta expresión se encuentra la curva de Fuller y Thomson. Generalmente uno dice curva de Fuller, en donde P es el porcentaje del material que pasa por el tamiz de abertura D, y D mayúscula es el tamaño máximo del agregado. Uno tiene que identificar esas partes. Entonces, con base en esta formulita se obtienen unas gradaciones que corresponden a la curva de Fuller para el tamaño correspondiente. El tamaño puede ser distinto, ¿no? Pues el tamaño puede ser grande, de 6 pulgadas, de 3 pulgadas, de 2 pulgadas. Sí, el tamaño máximo del agregado depende digamos, de la cantera que está produciendo el agregado. Y dice, mire, señor, yo trituro aquí en este sitio, tengo una mina de piedra y estoy triturando y yo estoy sacando tamaños máximos de 6 pulgadas, por decir algo. Ah, listo. Bueno, uno dice, esta no me sirve, yo quiero es un triturado de tamaño máximo más delgado, entonces yo quiero uno de 3, entonces va a otra y dice, aquí le producimos nosotros perfectamente agregados con tamaño máximo de 3. O uno puede decir, no, es que no quiero de 3, quiero uno de 1,5 como tamaño máximo. Listo, entonces le pueden estar diciendo, aquí tenemos versatilidad, señor, le vendemos tamaños máximos de 3, de 1,5, de 2, de lo que usted quiera, ¿listo?
En todo caso, lo que quiero decirles es que este D mayúscula se refiere al tamaño máximo del agregado que esté produciendo la cantera o la trituradora o la entidad que produce esos agregados. Entonces dice que los valores numéricos con base en esta fórmula P igual a 100 por la raíz de D minúscula sobre D mayúscula, dice que los valores numéricos corresponden a las diferentes curvas de cada tamaño máximo, ecuación 4.5. Y estas se presentan en la tabla 4.12. Miren esta tabla, la 4.12, gradaciones ideales de Fuller y Thomson de agregados para concreto en porcentaje. ¿Qué pasa? ¿No? Ojo, gradaciones ideales para agregados para concreto. Entonces ya se está estableciendo en esa época, 1907, ya hace más de 100 años, se está haciendo esa propuesta de que los ingenieros que trabajen en estas cosas de la producción de concreto procuren ceñirse a los planteamientos que hacen estos dos señores. Y en efecto se presentan unas curvas que son fáciles de obtener. No es sino uno lo puede hacer en Excel y puede obtenerla aplicando la formulita esta y no tiene ningún problema. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el tamiz. El tamiz que está en versión de pulgadas, ¿cierto? En esta versión en pulgadas. Y la versión en milímetros, o equivalencia, digamos, en milímetros. 3 pulgadas son iguales a 76.1 milímetros. 1 pulgada es igual a 25.4 milímetros. El tamiz número 4 es equivalente, o pues la dimensión, digamos, del lado de la abertura del tamiz número 4 es 4.76 milímetros, casi 5 milímetros, es decir, casi medio centímetro, ¿no? Que es el tamiz número 4, que se considera que al cual se considera mejor que a partir de todo material que pase por el tamiz número 4 se considera que es una arena. Y todo lo que está retenido en el tamiz número 4 se considera que es un agregado grueso, ¿cierto? Entonces quiere decir que el tamiz número 4 es el límite para clasificar los agregados entre gruesos y finos. Todo aquel que pase, todo aquel material de agregado que pase el tamiz número 4 ya se lo considera agregado fino, y todo aquel retenido desde ese tamiz hacia arriba es agregado grueso. Como podemos ver, entonces, la serie de tamices aquí en pulgadas, yo siempre me he pegado a eso. De pronto porque es como más fácil de memorizar, que este de acá es como más complicadito, ¿no? De memorizar. Bueno, de pronto lo puede asociar que una pulgada vale 2.54 centímetros o 25.4 milímetros. Pero realmente, jóvenes, para mí, personalmente, siempre me he grabado más, ¿no? Entre otras porque cuando pasa del tamaño de 3/8, que deja de ser pulgada, se vuelve número. Se empieza a llamar número 4, número 8, número 16, etcétera, etcétera, hacia adelante. ¿Listo? Hasta el número 200, creo que también hay, pero para efectos de la curva de Fuller y Thomson, solamente consideran hasta el tamiz número 100, ¿no? Entonces, veamos. Por ejemplo, aquí dice que el tamaño máximo, 3 pulgadas. El siguiente tamaño sería 2 pulgadas, el siguiente 1,5, 1, 3/4, media, 3/8, número 4, número 8, número 16, número 30, número 50 y 100. Dentro de esta parte, ustedes habrán visto, no sé si en suelos o en alguna parte, hay otros tamices con otras denominaciones. Pero aquí en concretos no interesan esos otros tamices con otras denominaciones, ¿sí? O con otras aberturas, ¿no? El tamiz número 12, el tamiz número 26, el tamiz número 40, etcétera. No interesa. Aquí lo que interesa son estos que se están señalando aquí. El 4, el 8, el 16, el 30, el 50, el 100. ¿Por qué? Porque la abertura de ellos lleva una relación 2:1. La abertura de este tamiz es el doble de la abertura de este, y este el doble de la abertura del 16, y la abertura del 16 es el doble del 30, y la abertura del 30 es el doble del 50, y la abertura del 50 es el doble del 100. Aquí lo podemos ver aquí al lado. Para el tamiz número 4, el tamaño o la abertura es 4.76, que es el doble de 2.38. Y 2.38 es el doble de 1.19. Y 1.19 es el doble de 0.595.
y 0.595 es el doble de 297 y 0.297 es el doble de 0.149. Entonces, tengamos en cuenta, esa es la razón de por qué están estos tamices y no otros, ¿no? Importante tener en cuenta eso. Bueno, ¿qué otra cosa podemos mirar aquí? Que aquí el autor, el autor presenta las relaciones de Fuller y Thomson en cuántos tamaños máximos. Mira, aquí dice que aquí en la izquierda esto es el tamiz, pero acá se refiere a todo esto que es tamaño máximo en milímetros, lo que está encima, en milímetros, y en pulgadas lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tamaños máximos de agregado, ¿no? Quiere decir que una cantera puede producir tamaños máximos de 3 pulgadas y tiene todos los tamaños hacia abajo, hasta el número 100. Otra puede producir tamaño máximo de 2 pulgadas, no de 3, sino de 2. Entonces arranca, como aquí en 3 pulgadas, arranca con que en el tamiz pasa el 100%, en el tamiz de 3 pulgadas. Cuando se dice que produce de 2 pulgadas, quiere decir que el tamaño máximo de 2 pulgadas, y quiere decir que por ese tamiz el de 2 pulgadas pasa el 100%, ¿no? Y así podemos decir que aquella cantera que produce un tamaño máximo de 1 pulgada, quiere decir que por el tamiz de 1 pulgada, o sea, por este, pasa el 100% del material, y así hasta llegar al tamiz de 3/8, que sería un agregado con tamaño máximo bien bajito. O sea que este se emplearía seguramente para algún propósito muy específico, ¿no? De 3/8 de pulgada, dice que en 3/8 debe pasar, por supuesto, en el tamiz de 3/8 pasará el 100%. Entonces, como podemos ver que para los diferentes tamaños máximos que están considerados aquí en la cabeza, hay diferentes granulometrías, o mejor dicho, diferentes gradaciones, y que son obtenidas estas jóvenes con la expresión que está indicada acá de P igual a 100 por raíz de B minúscula sobre B mayúscula, ¿no? Entonces uno toma esos valores y puede perfectamente entonces obtener el resultado que se quiere de las diferentes gradaciones. Si uno lo hace a mano, pues tiene que echarle calculadora y pase, pero si lo hace en hoja electrónica, eso pasa rápido. Por ejemplo, miremos este del tamaño máximo de 25.4. Podría ser cualquier otro, porque aquí no tiene ningún problema. Pero tomemos como que si el agregado fuera de 1 pulgada de tamaño máximo, que es, digamos, algo que corrientemente ocurre en las obras de ingeniería, en las construcciones de edificios, etcétera, de 1 pulgada perfectamente. Entonces, miremos qué pasaría para obtener este valor. Pues el primer valor sería de 1 pulgada. Por el tamiz de 1 pulgada diríamos entonces que, miren que el tamaño de 1 pulgada tiene 25.4. Entonces podríamos decir que para obtener este primer valor en el tamiz de 1 pulgada aquí, nosotros vamos a decir que el D minúscula es 1 pulgada, o sea, 25.4. Y el tamaño máximo es 1 pulgada, o sea, 25.4. Lo que quiere decir que 25.4 sobre 25.4 me daría 1, la raíz de 1 es 1, y entonces el porcentaje pasa, sería 100, y entonces me estaría dando que el porcentaje pasa de 100, ¿no? Para el siguiente tamiz, ¿cómo se obtiene 86.6? Pues se toma el diámetro 19 milímetros y lo coloca en el numerador 19. Y en el denominador coloca el tamaño máximo. ¿Cuál es el tamaño máximo? Pues el tamaño máximo es 25.4, que es de este agregado. Entonces nos daría que 19 dividido entre 25.4 nos dará un valor. Ese valor le sacamos la raíz cuadrada y lo multiplicamos por 100. Y seguramente nos está dando 86.6. Y así iríamos para los diferentes tamices. Por ejemplo, veamos el tamiz, el número 8. El número 8, digamos. Tamiz número 8. Aquí está el tamiz número 8. Entonces nos vamos por aquí y dice que por el tamiz número 8 pasa el 35.4. ¿Cómo se obtiene el 35.4? Pues dividiendo el tamaño del tamiz número 8 o la abertura del tamiz número 8, 2.38, entre el tamaño máximo de esto. ¿Cuál es? 25.4. Entonces dividiría 2.38 entre 25.4,
se sacaría la raíz cuadrada y se multiplicaría por 100 y de esa manera daría el valor de 35.4. Como pueden ver, esto es fácil de obtener. Y si lo hace uno en Excel, con mayor razón en una tabla, en una hoja electrónica, esto sale rapidísimo y con bastante exactitud. Y lo que uno puede hacer es de pronto redondear a la primera cifra decimal o a la segunda, etcétera, etcétera, o de redondear a enteros y listo. Entonces, como podemos ver aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas granulométricas de Fuller para 7 tamaños máximos. El más pequeñito, como decíamos antes, es el de 3/8 que tiene un tamaño máximo de 9.51 milímetros. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esa parte, jóvenes. Bueno, la siguiente es que otro señor llamado Weymouth también dijo, yo hago otra propuesta. Esto ya fue en 1933, ¿no? 1907 fue el otro, en 1933 Weymouth propuso otra curva granulométrica. Otra curva granulométrica haciendo unas consideraciones adicionales que no las había tenido en cuenta Fuller y Thomson. Entonces aquí están todas las consideraciones que a mí me gustaría que las lean. Ya habíamos visto esto en un momento dado. Lleguemos a la parte que concierne a la determinación de la expresión. Weymouth, que se escribe así como lo vemos, Weymouth. Este Weymouth dice que él propone una fórmula para encontrar la curva granulométrica parecida a la curva granulométrica de Fuller y Thomson. Dice que el porcentaje pase es igual a 100 por una cantidad que está entre corchetes en el denominador D minúscula, en el numerador D minúscula, en el denominador D mayúscula, elevado a la n. O sea, es la misma expresión de antes, solo que aquí es n, donde antes era un medio, ¿no? Y propone esto, y pues obviamente lo mismo, D minúscula es tal cosa, D mayúscula es tal cosa, y P es lo mismo, solo que aquí aparece n, y n dice que es el exponente que gobierna la distribución de las partículas y es función del agregado grueso. Entonces, en una investigación adelantada por Juan García Balado, dice se dan los valores de n como una función del tamaño, los cuales se presentan en la siguiente tabla. Entonces dice, ¿qué valor tengo que emplear de n? No siempre será 1, es decir, constante para todos. Este n va a ser variable, va a variar dependiendo del tamaño. Por eso dice, exponente, n es exponente que gobierna la distribución de las partículas y es función del agregado grueso. Entonces, dependiendo del tamaño, va cambiando este n, este no es constante. Entonces, ¿qué dice aquí? Mírenlo aquí. Dice en la tabla 4.13 que para el tamaño de, ojo, D, no es D mayúscula, ¿no? El tamaño de 3 pulgadas, o de 1,5, o de 3/4, o de 3/8, o de número 4 a número 100, ¿no? El tamaño de tal cosa, el n sería este. O sea, si D minúscula, ojo, D minúscula, fuese 3 pulgadas, n sería 0.23. Si D fuese 1,5, n sería 0.268, y así, si el tamaño de estuviese entre el tamiz número 4 y el número 100, el valor de n sería igual a 0.305. ¿Cómo podemos ver entonces? Digamos, el exponente n es algo que va a depender del tamaño del agregado en su momento en que se esté considerando dentro de la granulometría, dentro de la escala de gradación. Bueno, y así aparecen una cantidad de cosas más. Vamos a ver aquí. Miremos entonces aquí, habla de las gradaciones ideales de Weymouth. Ya no es de Fuller y Thomson, sino de Weymouth para los agregados en porcentaje. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí presentan entonces ya no 7, sino mire 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 tamaños máximos. Tamaño máximo de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 1,5, de 1 pulgada, de 3/4. Entonces quiere decir que hay 5 gradaciones. Se tienen los tamices
En la versión de pulgadas y en la versión milimétrica, lo mismo que antes del número, aquí es que, aquí es tamaño, digamos, de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 1,5, de 1 pulgada, de 3/4, de 3/8. Discúlpeme, aquí veo algo que hay, pero no sé si atrás antes haya. Atrás quiero decir aquí en esta otra. Sí. En aquí, por ejemplo, miren, jóvenes, aquí está bien, sino que me extraño allá. Aquí hay un tamaño de media pulgada entre el 3/4 y el 3/8, y resulta que allá no existe. Debe ser porque de media pulgada, ¿no? Aquí está, que está entre 3/4 y 3/8. Vamos a ver entonces. Mira que aquí no está. No está. Existen todos los demás, pero menos ese. No está de media. Pero bueno, no importaría porque, digamos, no se lo extraña porque aquí no hay información para media pulgada. ¿No? Hay para 3/4 y para 3/8. Y tampoco importaría que no exista 1 pulgada ni 2 pulgadas, no importaría. ¿Por qué? Porque no hay información de n para esos tamaños, no hay. No hay n para 2 pulgadas, no hay n para 1 pulgada, no hay n para media pulgada, no hay. Entonces, bien podrían no existir esos tamaños, miramos a ver. No, pero sí existen, ¿no? Y una. Ah, bueno. Ustedes miren que para 2 pulgadas aparece raya, el único que aparece 100% es aquí, pero además es raya y raya y raya, o sea, un vacío. Para 1 pulgada también raya, raya y raya. ¿Por qué? Porque no hay un n para esos, no hay un tamaño, digamos, no hay un exponente n minúscula, no hay. Entonces, por eso no aparece. Y bien han hecho de suprimir aquí el de tamaño media pulgada, porque ese tampoco tendría, ¿no? No tendría ningún valor de n, me refiero a esto, me refiero a esto. El de 3 pulgadas sí tiene un n. El de 1,5 sí tiene un n. ¿Qué es el n? Es el exponente de esta cantidad entre paréntesis, que corresponde a la expresión de Weymouth. No hay un valor para 1 pulgada que esté entre 1,5 y 3/4. No hay un exponente n, no hay un valor de n para un tamiz que esté o un tamaño que esté entre 3/4 y 3/8, que sería 1 media pulgada. No lo hay. Entonces, por eso, digamos que de pronto no haría, digamos, mucha mella que aquí no exista eso. Porque en los tamaños de 2, 1,5, generalmente no hay información. Solamente la hay para el caso específico que se esté considerando. Por ejemplo, aquí, para 1 pulgada, sí hay el 100%, porque se trata del tamaño máximo de 1 pulgada. Aquí, para 2 pulgadas, perdón, no hay, pero sí hay un solo valor de 100 para 2 pulgadas, que es el tamaño máximo, pero no existe, ni para los demás no existe. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería la situación. Esa es la curva de Fuller, digo, de Weymouth. Luego aparecieron otras expresiones como otras expresiones que aparecen de otros autores, pero que yo personalmente no le hago énfasis. Yo diría que en el texto hago o tomo el texto para consideraciones aquí en este curso, solamente la curva de Fuller-Thomson, la curva de Weymouth y esto que está hablando de la teoría de volumen, ¿no? Entonces, la teoría de volumen que también habla de que pues se debe obtener un porcentaje pasa, o sea, unas curvas granulométricas donde se determine P mayúscula, que es el porcentaje que pasa por el determinado tamiz o por un determinado tamiz. Que sería igual a F más, entre paréntesis, 100 menos F, y 100 menos F multiplicado por D sobre D minúscula sobre D mayúscula elevado a la 1/2. Aquí podríamos decir que hay algo que es semejante o que es, digamos, igual que en la curva de Fuller y Thomson, D sobre D mayúscula elevada a la 1/2, la raíz cuadrada de D minúscula sobre D mayúscula. Pero eso premultiplicado por 100 menos F. Y a eso sumado F, donde F, dice, es una constante empírica que indica el grado de trabajabilidad de una mezcla de concreto para una consistencia y una forma determinada de las partículas.
Estos valores de F se presentan en la tabla 4.15. Aquí están dándose entonces estos valores que se pueden utilizar perfectamente cuando uno fuese a tener una curva de Boulomé. Una curva de Boulomé se obtendría con esta expresión donde F se hallaría en esta tabla dependiendo de lo que haya aquí. Y de minúscula sobre de mayúscula ya lo conocemos. Entonces, ¿qué pasaría aquí en esta tabla? Dice la tabla 4.15, valores de F según la fórmula de Boulomé, ¿no? ¿Qué tendríamos? Forma de las partículas del agregado. Se refiere a que la partícula es redonda, o aproximadamente redonda, como podría ser un material sacado de río, de cantos rodados, o la partícula se refiere a que es cúbica, porque procede de una trituradora, ¿cierto? O sea, tiene muchas caras fracturadas y tendría como aproximadamente cúbica. Aquí estamos hablando de redonda y cúbica, pero idealizados, ¿no? Porque no puede haber digamos, sí puede ser redonda, pero nunca esférica, y tampoco puede ser cúbica, puede ser tener otros valores, pero para referirse y reconocer algo tiene que decirse algo. En este caso, para reconocer cuál es más o menos la forma de la partícula, decir que es redonda, o que si es de caras fracturadas o trituradas, sería de forma aproximadamente cúbica. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso, jóvenes, en este caso. Bueno, entonces tendríamos esta situación y dice que considerando la consistencia del concreto en estado plástico, dice que se mire, ¿no? Si la consistencia de la mezcla va a ser seca, si la consistencia va a ser normal o si la consistencia va a ser húmeda. Dentro del paréntesis dice que es seco, es como tierra húmeda. ¿Qué es normal? Algo que uno puede amasar, que le puede tomar entre las manos y le puede dar figuritas, o le puede hacer dar formas. Eso es algo normal, plástico. ¿Y qué es húmedo? Cuando es algo muy fluido que no lo puede agarrar en las manos fácilmente porque se le va entre los dedos. Entonces tendríamos esas tres condiciones de mezcla, seca, normal y húmeda. Y que dependiendo de esas consistencia de la mezcla y de la forma de las partículas, uno va a tener ese valor de F, como se indica aquí en esta matriz. Entonces, SF sería el que se emplearía acá y se emplearía para obtener las curvas correspondientes de volumen. ¿Listo? Aquí no muestran una tabla donde se hayan calculado sus valores. No muestran, porque saldrían muchas tablas, ¿no? Porque dependiendo de seca, normal o húmeda. Pero se ve muy interesante ese tipo de presentación que hace Blooming. Sin embargo, aquí debajo muestran la tabla 4.16 que dice gradaciones ideales para agregados en porcentaje que pasa según el autor. O sea, el autor Diego Sánchez de Guzmán, con base en unos análisis que hace en la parte de las páginas que pasamos, propone otra expresión para obtener esas curvas granulométricas que podría decirse curvas granulométricas del autor. Pero no me he metido con esto, no lo he tocado. Tal vez porque, no sé, de pronto nunca le he puesto cuidado en otras instancias, sí le he puesto cuidado en otras partes, no porque, digamos, sea el autor de esto, no, pero en otras partes sí le he puesto cuidado, pero en este asunto particular no le he hecho caso a las digamos, a las curvas granulométricas presentadas por el autor, que en este caso es Diego Sánchez de Guzmán. Bueno, de todas maneras, luego viene, aquí termina prácticamente con esto de las gradaciones presentadas por el autor y que hay gradaciones que se han visto de Fuller y Thompson y de Weymouth y que si se quisiera también se sacarían con gradaciones de gradación de Blooming. Bueno, pero con esta tabla, la 4.16, se concluye aquí las curvas granulométricas. Las curvas granulométricas, tengan cuidado. ¿Listo? Ya esta es la página 87, ya en la página 88, ¿cierto? En la página esta ya aparecen otras cosas. Quiero que tengan muy, muy en cuenta. Hasta allí llegó aquello de las curvas granulométricas.
De aquí en adelante ya es otro cuento, tiende a referirse a lo mismo, a las gradaciones de los materiales. Se refiere a todo este asunto de ver las mejores granulometrías, o mejor dicho, se refiere este tema aquí a buscar maneras de que los agregados que se van a combinar para luego hacer mezclas de concreto sean los adecuados para hacer esas mezclas de concreto, que se los pueda calificar previamente de si que son buenos o son malos. Entonces, ¿cuál es una herramienta para calificar a un agregado de si es bueno o no? Lo que acabamos de ver, las curvas granulométricas de Fuller, de Weymouth y volumen, incluso las del autor, ¿no? Pero ahora entramos aquí en esta página, que es la página 88, a ver algo que tiene que ver también con los mismos asuntos de la gradación de los materiales. Y es especificaciones de las curvas de granulometría. O sea, aquí arranca ya, ojos abiertos y dos despiertos, con especificaciones granulométricas. Entonces aquí empieza a tratar de mostrar aquí unos límites de gradación continua de finos y gruesos para agregados de tamaño alrededor de 30 milímetros, o sea, 1.2 pulgadas, ¿no? Entonces, muestra aquí, según una disposición, creo que esto es alemana, donde muestra que en las abscisas se indica el tamaño de la abertura del tamiz en milímetros, o sea, los tamices, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que es el tamiz 100, el tamiz 50, el tamiz 30, el tamiz 16, el tamiz 18, pero acá arriba está, perdón, acá han estado, el 8, el tamiz número 4, el de 3/8, el de 3/4 y el de acá de 1,5 pulgadas. Aquí muestran como unos límites de gradación continua completa, quiere decir continua completa porque van de finos a gruesos. Aquí no se habla exclusivamente de los gruesos, sino de toda la gama de tamaños que puede haber en un agregado que uno lo puede ir a tomar de un sitio donde ha sido triturado, y puede haber una gama de tamaños desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Entonces aquí vemos que muestran unas líneas para indicar que serían unos referentes para poder calificar de buena o mala, de aceptable una gradación. Entonces aquí trazan una línea y esta no dice nada, debe ser que es como mala, ¿no? O sea, toda la gradación que uno pudiese conseguir con esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una gradación con base en esta línea, yo diría que por el tamiz número 30 debe pasar el 30 y pico por ciento, miren. Aquí está 20, 30, 40. Que si voy a tomar el tamiz número 4, con esta curva debe pasar aproximadamente el 60, el 68% o el 69%. Entonces, como que no la mencionan, simplemente la dejan como diagonal, pero empiezan a decir que si hubiese una gradación que estaría por aquí en las proximidades de esta línea que están planteando ellos, sería ya algo aceptable. Pero que sería buena siempre y cuando la gradación de un material estuviera como topándose tangencialmente con esta curva que la muestran aquí abajo, ¿no? Entonces ese es como el planteamiento para empezar a calificar, es decir, que de aceptable a malo no se emplee, que de aceptable a bueno, pues emplee todo lo que pueda salir aquí en medio, todo lo que pueda salir aquí en medio, curvas que puedan salir aquí que podrían ser aceptables. ¿Listo? Miremos entonces la siguiente página. Aquí empiezan a hablar, bueno, aquí hay una situación de límites de gradación continua completa finos y gruesos. El tamaño máximo de 19 milímetros. Esto según una norma británica. Entonces aquí la anterior era una norma alemana, esta es una norma británica, que plantea más o menos unas zonas entre cuatro curvas, y entre ellas se establecen tres zonas, y de las zonas se habla si la zona A es mejor que la zona B, y la zona C, etcétera, etcétera. Entonces es como para leerlo. No me meto en eso, lo dejo para que ustedes lo averigüen.
decir, lean una leída que de pronto como cultura general vale la pena, pero no para detenerme ahorita en este aspecto. Bueno, quiero hablar aquí, jóvenes, de la tabla 417. Este ya es de mucho interés para nosotros, no podemos pasar saltando diciendo, mírenlo, si quieren mírenlo, y si no, no lo miren. Esto ya es algo importante que va a ser parte de, a ver, vamos a ver, del estudio, digamos, sí, de las partes que uno, o de los instrumentos, herramientas o conceptos que uno debe tener en cuenta para manejar esto de las granometrías. Entonces, aquí aparece esta tabla, la 417, que dice requisitos de granometría del agregado fino. Fino, jóvenes. Aquí debieron ponerle esto en mayúsculas porque es agregado fino. Este no es ni medio ni grueso, sino fino. Ni cualquier agregado, es un agregado fino. Para concreto, según la STM tal y según la NTC tal, ¿no? La STM ya saben que es una norma americana, y la NTC, que es la norma técnica colombiana, que es hija o subordinada de la STM. ¿Por qué? Porque esta tomó lo que dice la STM, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una tablita que nos indica a una especificación granométrica. Miren, aquí habla de especificación, no lo dice, pero es una especificación granométrica, no es una curva granométrica, es una especificación. ¿Qué nos está diciendo? Para fino. Dicen, y no hay otra cosa que se haya dicho en los últimos tiempos. Esto tiene ya una vigencia hace mucho rato y no se ha cambiado. ¿Qué dicen? Que debe haber, en cuanto a finos, digamos, unos tamices con los cuales podemos establecer unos rangos, ¿no?, de el porcentaje que pasa. Entonces, en el primer caso, dice el tamiz de 3/8, un agregado fino debe pasar el 100%. En el tamiz número 4 dice debe pasar entre el 95 y el 100%, ojo, cuando estaba haciendo un ensayo de granometría. En el número 8 debe pasar entre el 80 y el 100. En el número 16, entre el 50 y el 85, y así hasta el número 100 debe pasar entre el 2 y el 10. ¿Qué le está diciendo esta especificación? Que así o dentro de estos rangos es lo ideal para decir que un agregado que cae dentro de estos límites se lo podría calificar como bueno, como agregado fino bueno para hacer una mezcla de concreto. Que si no cae dentro de este intervalo dado aquí, dentro de ese rango, diría que se tiene porcentajes de pasantes defectuosos en su granometría y que no sería como tan recomendable para hacer una mezcla. Entonces, para formar parte de una mezcla de concreto. Entonces, tengan en cuenta que los tamices que están considerando aquí es 3/8, número 4, número 8, 16, 30, 50, 100, ya lo habíamos visto antes, pero aquí estamos hablando de agregados finos, y está hablando de que los tamaños, 9.51, el doble de 4.76, y este el doble de 2.38, y este el doble de 1.19, o sea, llevan una relación de abertura 2/1, por eso están aquí y hacen parte de esta especificación granométrica emitida por la STM, ¿no? Muy bien, entonces pasemos a la parte siguiente a ver qué hay, que podemos ver. Aquí ya miramos que dice, está dando unas gradaciones, esta tabla, límites de gradación para agregado grueso cuyo tamaño máximo nominal, ojo, tamaño máximo nominal es de 19 milímetros, o sea, aproximadamente 2 centímetros, o de 3/4 de pulgada, según la norma STM. Entonces, ¿qué dice? Que uno debe graficar esa especificación granométrica, ¿no? Esa especificación granométrica debe, bueno, es una especificación granométrica, es una especificación dada para un tamaño máximo nominal de 19 pulgadas, de 19 milímetros, o sea, 3/4 de pulgada. Entonces, ¿dónde está esta? Miremosla, a ver, ¿dónde está? Realmente debe estar aquí, porque mire, aquí están los requisitos de granometría o especificaciones granométricas
según la STMS 33, y aquí está diciendo que según la STMS 33, tenemos que buscar cuál es el tamaño máximo nominal de 3 pulgadas, de 3 cuartos, perdón, de pulgada. Miremos a ver, aquí no hay tal, 3 cuartos, aquí no hay tal. Aquí estaría en la siguiente página, 3 cuartos, tamaño máximo nominal de 3 cuartos. Parece que es esta. Este puede ser, miren, la 19, 4, 35, de 3 cuartos, la número 4. Y vamos a ver. Tendríamos entonces, por favor, alguien tiene abierto su micrófono, está causando un poquito de molestia, ciérralo, por favor, porque nos perjudicamos todos. Tengan cuidado con sus micrófonos. Obviamente, cuando vayan a preguntar, pueden abrir y pueden abrir el micrófono y pueden preguntar. Muy bien, estoy mirando aquí que este tamaño dice el 100 y el 80 y pico por ciento para 3 cuartos. Entonces estoy mirando cuál es el 100, 100, no es lo mismo. 90, 20, 55, 10, 15, 0, 15. Bueno. Entre la número 8 y la número 4. En la de 3 octavos y en la de 3 cuartos, 3 octavos. Bueno, parece ser esta, ¿no? La especificación granulométrica, la número 67, donde dice que va de 19 a 4,75. Entonces aquí estaría indicándose esta especificación granulométrica. ¿Qué dice esta? Dice que debe, en el tamaño máximo nominal, debe pasar el 100% para el tamiz de 100, de una pulgada, claro. ¿No? De una pulgada debe pasar el 100% y que para el tamiz de 3 cuartos debe pasar entre el 90 y el 100. A ver si es cierto. Y el siguiente es de 20 a 55. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, miremos, para el tamaño de 3 octavos debe pasar entre el 20 y el 55. Del 20 al 55. Me voy a ir con esa para corroborar definitivamente. Si en el de 3 octavos debe pasar de 20 a 55 o de 40 a 70. Para definir esto, 20 a 55, 40 a 70. Este es 3 octavos. Sí, es esta. Mire, pasa el 20 en el tamiz de 3 octavos. Este es 3 octavos. 3 octavos. Pasa el 20 por aquí y acá pasa el 55. Y aquí 50, 55 sería por aquí. Y topa con este de 3 octavos. Entonces quiere decir que en el de 3 octavos hay un rango entre 20, pasa al 20% y el 55%. Y en los otros tamices, digamos, por ejemplo, el tamiz el de 3 cuartos. El de 3 cuartos debe ser entre 90 y 100. El de 3 cuartos. El de 3 cuartos entre 90 y 100, sí. Entonces quiere decir que la especificación es la número 67, esta. La número 67 es la que están graficando allí, en esta parte. Entonces, miren, entonces que se tiene para un tamaño máximo nominal de 3 cuartos de pulgada y que aquí hay una línea superior y una línea inferior, que entre esas dos líneas podría, es decir, cuando uno hace un examen de un agregado, cuando uno va al laboratorio y examina un agregado y hace la granulometría y qué tal que le dé aquí dentro de esta parte,
Al estar aquí dentro de estos dos extremos, la línea superior y la línea inferior, entonces diría uno que ese agregado de tamaño máximo nominal de 3/4 está cumpliendo con la especificación granulométrica de la STMS 33, ¿no? Para un tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que podemos ver es una sola gráfica que la están presentando aquí a título de ejemplo o de mostrar cuál es la especificación 67 que está en la otra página, ¿no? Pero miren que aquí hay varias especificaciones. Por ejemplo, aquí está la 1, la 2, la 3, la 357. Bueno, esa denominación, sí, no me pregunten por qué sería, seguramente es un orden que lleva la STM por alguna razón. Pero en todo caso, allá hay, perdón, aquí hay 1, 2, 3 y 4 especificaciones. Y acá hay entonces 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 especificaciones. O sea que podríamos hacer nosotros 13 ejercicios de curvas o de especificaciones granulométricas como esta, ¿no? Aquí es una nomás que nos estamos dando. Habría 13 situaciones distintas donde uno graficaría esto en este papel semilogarítmico. Digo semilogarítmico, digo porque la escala horizontal es logarítmica. La escala horizontal es logarítmica, así no la veamos, así no esté con las lineecitas que identifican unas más cercanas que otras al papel, digamos, a la escala logarítmica. Pero miren, la escala horizontal es logarítmica. ¿Por qué razón? Porque resulta que ustedes pueden ver que estos tamices llevan una relación de abertura 2:1. Pues este 19 es el doble de 951. 951 es el doble de 476 y este el doble de 238 y este el doble de este y este el doble de este y van en una relación 2:1. Sin embargo, es decir, a pesar de que la relación de tamaños, diríamos, 2:1, sin embargo, entre ellos hay unos mismos intervalos y por eso puede identificar uno que es una escala logarítmica, la escala horizontal. En cambio, la escala vertical es decimal o aritmética, porque esta sí lleva una razón de ser de 0 a 10, 20, 30, 40, va a una secuencia aritmética. Esta no. Diría yo que es entonces una escala, digamos, la gráfica es semilogarítmica. La escala horizontal es logarítmica y la escala vertical es decimal o aritmética, ¿no? Entonces, miren que yo los invitaría a que ustedes, lo que quieran, cojan una especificación granulométrica, por ejemplo, la número 3. Tomen un papel semilogarítmico y tracen, por ejemplo, la número 3 y empiecen a trazar a ver cómo da, porque aquí también hay rangos de 100, de 90 a 100, de 35 a 70, de 0 a 15, de 0 a 15, y ahí termina. No hay más información hacia la derecha. Y hay tantas especificaciones para los diferentes tamaños. Se supone que estos son los más grandes. Mire que va de 3,5 pulgadas a 1,5 pulgadas. Hombre, ¿cuándo se necesita eso? Habrá casos que se necesitan para hacer ciertas cosas, digamos, concretos que se van a utilizar en ciertos sitios o para hacer subbases y bases en vías, ¿no? Es decir, tienen que buscarse entonces gradaciones adecuadas que, ¿cómo uno puede saber que son adecuadas cuando ellas se sujetan a una de estas especificaciones granulométricas, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Aquí hay una especificación para que se acuerden ustedes. Esta es la granulometría del agregado fino otra vez, pero este ya no es para concreto, sino para mortero. En su vida tendrán en cuenta eso. No se van a equivocar tomando que esta es la especificación granulométrica para finos de concreto. No, señor. Esto es especificación o granulométrica para finos, para elaborar morteros, que es otra cosa diferente. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí enseguida muestra las especificaciones granulométricas de la norma técnica colombiana, que pues prácticamente es una copia de la norma americana STM.
realmente no me detengo allí mucho en eso, es hablar sobre lo mismo. Aquí ya vienen algunas cosas que empiezan a referirse a la forma de los agregados. Bueno, ese ya no, tampoco me voy a meter en esto. Quiero es como mirar un poquito antes de irnos, porque ya se nos está llegando la hora, solamente quiero mirar algo aquí. Y quiero mostrarles, digamos que aquí aparece información de unos datos para curvas Fuller normal y ajustadas, ¿no? Entonces, donde uno puede hacer esto en Excel, perfectamente estas curvas que están aquí tienen que ver con los tamaños, la serie de tamices, con el tamaño equivalente en milímetros, con la curva realmente no es ajustada, la otra no es ajustada. Bueno, sí, ya lo veremos qué es ajustado y qué no es ajustado, lo veremos en una próxima. De todas maneras, aquí podemos ver que con estos datos de granulometría y todo, podríamos nosotros perfectamente mirar, ahorita sí son curvas, no especificación granulométrica, esto sí es curvas de Fuller, ¿no? Es una curva, la roja, la azul es una curva sin ajustar y la roja es una curva ajustada. Pero bueno, eso lo veremos luego. Pero lo que quiero decir, jóvenes, es que vamos a tener que emplear esta herramienta del Excel para poder graficar nuestras granulometrías y así poder mirar, digamos, de mejor manera lo que no me deja pasar aquí. Voy a ir acá arriba. Bueno. ¿Dónde está dosificación? No sé por qué. No sé. Aquí está, digamos, aquí vamos a tener nosotros la forma de tener unas tablas, digamos, donde vamos a tener arena, gravilla, y vamos a hacer con ellas unas mezclas, y vamos a tener que examinar esa mezcla de ellas en unas gráficas, y al mirarlas a la luz de las gráficas poder decir qué tan bueno o qué tan malo puede ser un agregado o una mezcla de unos agregados. Pero eso es asunto que lo veremos más luego. Hasta ahí llegamos, jóvenes. Ya se nos cumple el tiempo. De todas maneras, esto de